Y hoy vamos a ver que Dios es personal, y ese es el título de esta enseñanza: Dios es personal. Y vamos a estar viendo muchos versículos que nos hablan de esta doctrina. Y el propósito, como es llamada esta serie, ¿verdad?, es que conozcamos más al Dios vivo, que podamos hoy salir de acá conociendo un poco más de este Dios que nosotros amamos, que nosotros decimos creer. Y recordemos que hemos sido exhortados a crecer en ese conocimiento, y eso es lo que vamos a hacer hoy, a crecer en el conocimiento del Dios vivo. Cuando caminamos en una vía pública o estamos en un sitio concurrido donde transita mucha gente, nosotros acostumbramos a referirnos a los individuos que no conocemos, a los que no sabemos el nombre, como personas. Decimos, por ejemplo, supongamos que yo camino con mi esposa por la avenida central en San José y le digo: mire Silvia, aquella persona, ¿cómo se le acercan las palomas para que les den maíz? Mis hermanos y amigos, las personas son seres distinguibles. Es decir, es posible distinguir una persona de alguna otra especie. Nosotros como personas somos seres individuales, reales, con intelecto, con voluntad. Y amigos y hermanos, así como nosotros podemos ser distinguidos, así como nosotros podemos ser diferenciados de otras especies, el Dios de la Biblia es un ser con una personalidad distinguible. Él es un Dios personal, así como lo dice el título de este estudio. Dios es un ser real, consciente de que Él es decir, Él sabe que Él existe. Y parece obvio esto, sin embargo, vamos a ver cómo Dios mismo dice en su palabra: yo soy real. Y es que esa es una de las características de las personas. Saben que ellas existen. Del Dios de la Biblia también se nos dice que posee un intelecto y una voluntad. Y en la próxima lección, próxima clase que Dios mediante nos dará el hermano Cristian, él nos va a enseñar acerca que también Dios es capaz de entablar una relación personal. Entonces pasemos a desarrollar nuestro tema y vamos a verlo en 4 encabezados acerca de las características de Dios en este sentido, que Él es personal. Y vamos a ver que Dios está consciente de su propia existencia, como les decía antes, que Dios posee un intelecto o un entendimiento. También nuestro tercer encabezado será: Dios posee una voluntad. Y por último vamos a ver los beneficios de que la voluntad de Dios sea firme, irrevocable y libre. Y ese último apartado va a ser nuestra conclusión, y espero que nos llene mucho de consuelo, ya que en ese encabezado vamos a encontrar promesas preciosas para el creyente. Entonces vayamos al primer encabezado. Dios está consciente de su propia existencia. Podemos decir: Él es. Él es. Y como les decía antes, es obvio decir que Dios está consciente de su existencia. Sin embargo, es importante ver que las Escrituras lo afirman. Porque, hermanos, existen muchas religiones que por supuesto no son cristianas, que tienen fundamentada su religión en fuerzas impersonales. Por ejemplo, el taoísmo es una de ellas. Tiene fundamentada su religión en 3 fuerzas que son impersonales. No obstante, vamos a ver que nuestro Dios es real. No es una fuerza impersonal, y Él está consciente de eso, de que Él es real. Y les invito a que busquen en sus Biblias Éxodo 3, el versículo 13 y 14. Y tratemos de buscar rápido, porque traigo muchos textos y seguramente voy a estar leyendo sin darles el tiempo de buscar. También en la pantalla van a estar los textos para que los vayamos buscando
con anticipación. Dice el texto, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Mire quién dice ser el Señor. Él dice, yo soy el que soy, dijo Dios a Moisés, que era su nombre. Vemos a Dios afirmando en este texto que su existencia es eterna. El que era, el que es, el que será. Dice el Señor, yo soy el Dios real. Yo existo. Y no hay otro más que yo. Eso es lo que afirma el Señor. Entonces vemos en este texto cómo Dios está consciente de que Él existe. Y esa es una característica de todas las personas. Y estamos diciendo también que Dios es personal. Además de Dios afirmar que Él es real, Él también nos dice que Él es único. Dios es único. Y en Isaías 45, 20, del 20 al 21 dice su palabra, reuníos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios es único. Él es único. Dios por medio del profeta nos afirma aquí que no hay más Dios que Él. Él es el único en su especie. Por lo tanto, toda otra cosa llamada Dios, en minúscula, es falsa. Pero qué gran misericordia del Señor, y lo vemos en este texto, cómo Él se ve animando a todo hombre a reconocer que todo esfuerzo de adoración hecho a otro Dios, que todo ruego elevado a otro Dios ha sido en vano. Reconozcan esto, dice el Señor, y que por lo tanto se vuelvan a Él, en quien sí hay salvación, porque Él es el verdadero Dios. Dice el texto, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios es único y Él también anima que reconozcamos eso y que abandonemos todo esfuerzo que hemos hecho por honrar a otra cosa que no se llame Él. Oh amigo, apártate de todo ídolo, por favor, porque en vano vives. Solo en Dios hay salvación. Mira a Cristo, mira su cruz y sed salvo por Él. Él es el verdadero Dios. Entonces hemos visto que Dios, que Él está consciente de su existencia y también que Él es único, y también Él nos afirma en su palabra que Él es incomparable. No hay nada semejante a Él. Y es que, mis hermanos y amigos, como Él es único, nada puede hacerse semejante a Él. Muchos dicen que Cristian, mi hermano, y yo nos parecemos mucho. Yo la verdad no veo que nos parezcamos tanto. Pero el punto es que somos dos seres humanos de la misma especie. Y sí es posible que nos parezcamos, que tengamos semejanzas. No obstante, al ser único, nada se le puede asemejar a Él. Nada se le puede asemejar a Él. Y leo para ustedes Isaías 40, del 12 al 25. Y sé que es
Es muy amplio lo que vamos a leer. Sin embargo, es importante para que veamos quién es nuestro Dios y lo que Él dice ser. Y si nos comparáramos con Él a la luz de este texto, mis hermanos, sería imposible conciliar eso. Dice Isaías 40, del 12 al 25. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, pesó los montes con balanzas y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de prudencia? He aquí que las naciones son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan. La tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan. El torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¡Qué impresionante! ¿Quién es nuestro Señor? Definitivamente nuestro Dios es único. No hay otro igual a Él. Y ese es nuestro Dios, mis hermanos. Y eso nos debe llenar de temor a nosotros y temblor. Este conocimiento nos debe llevar a vivir vidas de santidad delante de Él, que hace desaparecer las islas como polvo, dice el texto. Ese es nuestro Dios. Entonces, nuestro Dios está consciente de su existencia. Él es único y también es incomparable. Recordemos que estamos estudiando que Dios es personal y esas son características de las personas. Sin embargo, no podemos comparar a nuestra persona con la del Señor, ¿verdad? Pasemos entonces a nuestro segundo encabezado, y es: Dios posee un intelecto o un entendimiento. Y esta es otra característica de las personas. El Dios de las Escrituras posee un intelecto insondable e inescrutable. Y leamos Salmos 92:5. Salmos 92:5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Muy profundos son tus pensamientos. También acerca de esto le leo para ustedes Romanos 11, del 33 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo que nos enseña la Escritura es que el pensamiento de Dios, como leíamos, es profundo, es insondable. ¿Y qué es esto? ¿Qué es algo insondable? Bueno, imaginemos un abismo, un hoyo, al que queremos explorar hasta llegar al punto más profundo. Y bajamos más, y seguimos bajando, y vamos conociendo, y vamos explorando, y vamos conociendo sus paredes, el ambiente en ese lugar. Sin embargo, no llegamos hasta el fondo, porque es tan profundo que nos llevaría una eternidad, una vida, y aún así no podríamos llegar hasta lo más profundo a conocerlo en su totalidad. Eso es algo insondable, que no se puede sondear hasta el último punto. Así es el pensamiento, el entendimiento de nuestro Dios. Nosotros podemos conocer al Señor por una obra sobrenatural, pero solo lo llegaremos a conocer en parte, mis hermanos, porque es imposible conocer en su totalidad. Nunca podremos completar esa tarea de conocerle. Él es insondable. También las Escrituras nos hablan del entendimiento del hombre. Y mis hermanos, esto es muy importante saberlo, porque si sumamos a lo insondable, a lo inescrutable, inescrutable es que no se puede pensar, no se puede saber del pensamiento, porque si sumamos a lo insondable e inescrutable del pensamiento del Dios verdadero, la incapacidad del hombre natural de entender a Dios, como vamos a ver ahorita, eso nos llevará a preguntarnos, bueno, entonces, ¿cómo podremos entender a Dios? ¿Cómo podremos entender a Dios? Por eso vamos a ver qué dice la palabra de Dios del entendimiento del hombre. Y vamos a ver que vamos a quedar en nuestra naturaleza imposibilitados. Vamos a ver que el intelecto o entendimiento de Dios es distinto al del hombre natural, porque el hombre natural posee un intelecto o entendimiento que es vano. Así es el entendimiento del hombre. Y leo para ustedes Salmos 94:11. Dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Preguntémosle al texto, ¿cómo son los pensamientos del hombre? Son vanidad, son huecos, son vacíos. Otro texto también que nos habla de eso en el Nuevo Testamento es 1 Corintios 3:20. Dice: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Lo que nos afirma la Escritura en estos textos es que aún los pensamientos de los hombres sabios, de aquellos que se pudiera pensar que son sabios, son pensamientos vanos delante de Dios. Por lo tanto, su intelecto también. Hermanos, así es el hombre natural. Posee un intelecto vano, muy diferente, muy distinto al de Dios. También el intelecto del hombre es bajo delante de Dios. Y eso nos dice Isaías 55, del 8 al 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El entendimiento del hombre natural es bajo delante del conocimiento del Dios verdadero. Por eso, mis hermanos y amigos, no pretendamos conocerle según nuestra sabiduría. Escuchemos lo que nos dicen los textos.
Hasta nuestro pensamiento más sabio es vano delante de Dios, es bajo delante de Dios. Sería un fracaso tratar de conocer a Dios mediante nuestra sabiduría. Y por último, hablando del intelecto del hombre, el intelecto o entendimiento del hombre es incapaz o falto. Es incapaz o falto. Para el hombre natural le es imposible conocer al Dios verdadero, porque su intelecto es necio, así dice su palabra, es incapaz, falto. Y todos estos adjetivos son sinónimos. El intelecto del hombre natural es así. Dice la Escritura en 1 Corintios 1, 20 al 25. 1 Corintios 1, del 20 al 25 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o podemos decir mediante su sabiduría, mediante la sabiduría del mundo. Más bien, escuchen, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación, por la sabiduría de Dios. ¿Ven, mis hermanos? No puede el hombre conocer al Señor mediante su sabiduría, porque su entendimiento, su intelecto, el intelecto del hombre es incapaz, está falto. No tiene la capacidad nuestro intelecto de conocer a Dios. Entonces, ahora sí, ¿cómo entendemos al Dios vivo? ¿Cómo lo entendemos? Tenemos a un Dios incomprensible, insondable, inescrutable, y le sumamos a eso nuestra incapacidad, nuestro entendimiento vano, nuestro entendimiento bajo, nuestro entendimiento incapaz. Y recordemos que Dios nos exhorta a crecer en el conocimiento de Dios y Él llama a que le conozcan. Pero Dios es insondable, es profundo, es inescrutable, o sea, incomprensible. Él está fuera de nuestro alcance para conocerle. Y como les decía, nuestro entendimiento vano, bajo, incapaz. ¿Cómo podremos entonces entender, por lo menos en parte, mis hermanos, al Señor? Y sí hay una manera. Lo podemos hacer por medio del Hijo de Dios. Por medio de Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, quien es de la misma esencia del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, que Él le ha dado a conocer. Dice otra versión, el unigénito Dios, Él le ha dado a conocer. ¿Queremos conocer al Señor? ¿Queremos conocer al Dios vivo? Debemos hacerlo por medio de su Hijo. Hermanos y amigos, recordemos que el conocimiento de Dios, que las Escrituras nos exhorta a tener, no es un mero conocimiento intelectual. Es bueno decir esto acá en este momento. Va más allá de eso, y es por eso que debe ser por medio de su Hijo que es posible tenerlo. Porque requiere que Él nos transforme. Requiere que Él nos dé un nuevo ser que pueda percibir el conocimiento de Dios que es espiritual. Te pregunto, amigo o hermano. Amigo, ¿quieres conocer a Dios? O hermano, ¿quieres seguir creciendo en el conocimiento de Dios? Si te apartas de Cristo, no lo podrás hacer. Solamente por Él podemos conocer al Señor.
También podemos entender al Dios vivo por medio de su Espíritu Santo. Y leo para ustedes 1 Corintios 2, del 11 al 12. 1 Corintios 2, del 11 al 12. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Escuchen, nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es hablando de los creyentes que han recibido el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios es quien conoce las cosas de Dios. Pues Él también es Dios, así como Cristo. Y ese Espíritu es el que hemos recibido de Dios, nosotros los creyentes, para que podamos conocerle. El Espíritu Santo, habitando en nosotros, nos revela a Dios. Y principalmente, mis hermanos, lo hace por su palabra, revelándonos sus verdades. Y vamos a ver esto también, que Dios, podemos entender a Dios por medio de su palabra o de la palabra de Dios. Y eso leo para ustedes el Salmo 119, 97, del 97 al 100, dice: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El día de Dios viene por su palabra. Lo que vemos en este texto, vemos al salmista cómo amaba la ley de Dios. Dice que él la hizo suya, siempre estaba con él. Fue su meditación, cuidó en guardarla. ¿Y ella qué? Le hizo sabio, le dio discernimiento y le hizo más entendido que ancianos o viejos. No es necesario que avancemos en edad para ser sabios. Lo que es necesario es que lo hagamos por medio de Cristo, por su Espíritu Santo y por su palabra. Aún los niños, jóvenes, que son regenerados por Cristo, serán más sabios que muchos ancianos, viejos, que no conocen al Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos? Es la obra del Señor. Eso es lo que nos hace sabios y lo que nos hace crecer en el conocimiento del Señor. Entonces, queremos entender a Dios, debemos ser diligentes en conocer su palabra. Dice el Salmo 131, del 1 al 3. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Mis hermanos, ante estas verdades, hagamos como el salmista. Apartemos, quitemos toda soberbia y recordemos que no somos nada delante de Él. Doblemos nuestra cerviz, humillémonos delante de Él. Jamás consideremos nosotros los creyentes que le conocemos suficiente, sino que esperemos en Él, soseguemos nuestra alma, aquietemos nuestra alma en Él y en su excelencia. ¿Y qué más? Pidámosle que nos conceda conocerle, aunque sea un poquito. Callemos nuestra alma en aquel que es el sabio, en Dios. Y pasemos ahora al tercer apartado. Recordemos que las Escrituras nos enseñan también que Dios posee una voluntad. Que como dice el escritor de este material en estudio, el pastor Paul Washer, el poder acerca de la voluntad, que es el poder de determinar sus acciones. Es decir, Él
es decir, lo que Él hará y el fin o propósito de su creación. O sea, Él puede hacer lo que determine, lo que quiera, con lo que Él ha creado. También el diccionario nos dice acerca de esta palabra, voluntad, en su primera definición o acepción, que la voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. La facultad de decidir y ordenar. Dios, y ahora vamos a ver, tiene la facultad de decidir y ordenar de acuerdo a su opinión respecto a sus acciones como Dios y también respecto a su creación, a lo que Él hizo. Él puede decidir cómo actuar Él por Él mismo y también lo que Él hará con su creación. A diferencia del hombre, Dios tiene una voluntad libre. Él hace lo que Él quiere. Mas el hombre, ¿qué? Está subordinado a la voluntad de Dios, que es su creador. Entonces, Dios posee una voluntad que permanece. Y eso nos enseña Isaías 46, del 9 al 10. Que dice, Isaías 46, del 9 al 10, dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La opinión de Dios, el propósito de Dios será establecido y ordenado y realizado y permanecerá firme. La voluntad de Dios permanece. Dios posee una voluntad que permanece. También Dios posee una voluntad que es irrevocable. No se puede revocar. Nadie puede cambiar el sí de Dios por un no, ni el no de Dios por un sí. Es irrevocable. Y eso es lo que nos enseña Isaías 14, 27, que dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién la hará retroceder? La voluntad de Dios es irrevocable, no puede ir para atrás. Lo que Dios ya ha determinado desde la eternidad. Dios posee una voluntad irrevocable. Y vamos a ver qué precioso es que Dios posea una voluntad así. Y eso será de consuelo para nosotros. También veamos que Dios tiene una voluntad libre. Veamos lo que nos dice las Escrituras de esto. Leamos, pueden buscar Daniel 4, 34. Del 34 al 35 vamos a leer. Daniel 4, 34 al 35. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Estas son las palabras del rey Nabucodonosor después de que reconoció el gobierno de Dios, algo que él no había hecho. Por eso él fue hecho igual a las bestias, porque no reconoció el gobierno de Dios. Pero después él afirmó esto y reconoció que Dios es el soberano y que Dios está sobre toda autoridad autoridad que hay en el universo. El designio, propósito de Dios es libre y no hay quien contradiga sus consejos y su voluntad perfecta. No hay quien le diga a Dios: no hagas esto, o ¿qué es lo que estás haciendo? La voluntad de Dios es libre. Dios posee una voluntad libre. Para concluir, mis hermanos y amigos, quiero que meditemos en los beneficios que la voluntad de Dios sea firme, irrevocable y libre. Y este es nuestro último encabezado. Y el primero es que Dios será fiel a su pacto. Dios será fiel a su pacto. Y leamos lo que es parte de la salutación de Pablo a Tito
en Tito 1:2. Les animo a que lo busquen. Tito 1:2. Y leamos desde el 1 mejor. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Otra versión dice: con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no quebrantará su pacto. La esperanza de la vida eterna en la que vivía Pablo y vivimos nosotros los creyentes, todos los que hemos confiado en la sangre del nuevo pacto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadera. Esa vida eterna es verdadera, pues su voluntad, la voluntad de Dios, que como vimos, permanece, es firme, es irrevocable y es libre. Su voluntad es dar vida eterna. Y mis hermanos, Dios, en honor a su pacto de salvación, lo mantendrá firme para todos los que han sido limpiados con esa sangre. O sea, mis hermanos, todos los que hemos confiado en ese pacto, tenemos esta confianza. Y esta doctrina nos ayuda a creer más en esta esperanza. Dios, que no echará para atrás lo que Él ha determinado, que es su voluntad salvar a todos los que confían en Cristo, así lo hará, porque Él no quebrantará su pacto, porque su voluntad es firme. Y así como lo expresa el apóstol Pablo, que vive con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los siglos. Todos los que estamos limpiados por esa sangre preciosa, tenemos esa esperanza de la vida eterna y tenemos que vivir con esa esperanza como Pablo. También dice 2 de Timoteo 2:13, unas páginas para atrás. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él siempre será fiel a su pacto. El Señor prometió justificar a impíos por Cristo, por la justicia. Y eso nos debe llenar de esperanza, porque aunque nosotros seamos infieles, pero si hemos confiado en que tenemos esa justicia y que Él nos ha dado la justicia de Cristo y ha puesto nuestro pecado en Cristo, tenemos esperanza de que seremos salvos, porque aunque fuéramos infieles, como dice el texto, Él permanece fiel. Por su gracia, por gracia más bien, nuestra fidelidad reposa en aquel carpintero que vivió sin pecado y en justicia perfecta. Y la voluntad del Padre fue darnos esa justicia, aunque no sea nuestra. Esa obra sustitutoria, la esperanza del creyente en que Dios nos dio la justicia de Cristo y cargó nuestra injusticia en Cristo también. Por dicha, mis hermanos, su voluntad fue esa. Y como su voluntad fue esa, permanecerá firme. Por siempre, Él permanecerá fiel. Y también recordemos que Él se deleita en salvar. Y Él también permanecerá firme, porque esa es su voluntad, salvar. Y esto nos debe llenar de mucha esperanza, mis hermanos. Que nuestra justicia no depende de nosotros, sino de Cristo. Y un último beneficio es que su obrar, el obrar de Dios en el creyente, es para hacerlo crecer
y no para hacerlo caer. Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y este texto nos afirma dos verdades importantes. Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Es decir, Dios no puede ser incitado o estimulado a pecar, porque Él es perfecto y no hay maldad en Él. Por lo tanto, tampoco Él tienta a nadie. Antes bien, mis hermanos, el obrar de Él, y pongan mucha atención en esto, el obrar de Él para cada creyente siempre será para una mayor santidad y no para pecar. El obrar de Dios para el creyente será para el crecimiento en la santidad. Él puede probar al creyente, sí, pero Él no lo va a tentar a pecar. Su voluntad es que crezcamos en el conocimiento y en la santidad. Y debemos estar seguros de eso, que nuestro Dios está en una obra activa, en hacernos crecer, porque esa es su voluntad, en hacernos crecer. Y confiemos en esto, porque recordemos que su voluntad es firme, es irrevocable. Y termino con esta cita de Donald Whitney. Espero que sea de ánimo y de exhortación para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Que aprovechemos estas lecciones. Dice, sin el conocimiento de Dios, no importa cuán larga y próspera sea la existencia, la vida no tiene sentido ni valor. Pongamos atención a lo que dice su palabra. Crezcamos en el conocimiento de Dios. Aprovechemos cada lección de estas para repasarla y para que conozcamos más a este Señor precioso que ha condescendido con nosotros y de alguna manera le podemos conocer, aunque sea en parte, pero ya eso es suficiente para nosotros. Vamos a orar.